El séptimo mes del año, un mes del año en honor a Julio César, este gran estadista, ¿cierto? Romano, general romano, que el año 49 antes de Cristo comenzó un triunvirato y fue el primer dictador. Y después comenzaron los famosos, los emperadores, ¿cierto? Porque antiguamente el calendario tenía solamente 10 meses, pero este hombre fue tan importante que el Senado romano dijo, hay que poner un mes en honor a Julio César. Y también después por eso viene a agosto, ¿cierto? En homenaje a Augusto. Bueno, ayer en Puerto Montt tuvimos la temperatura más baja de su historia, menos 8,1 grados. El municipio tuvo que cerrar 8 calles por riesgo de escarcha, esparció sal en distintos puntos críticos. Miren, Suralis, nuestra empresa que nos provee de agua potable, reportó más de 2.700 medidores dañados por el frío en la región. Medidores dañados por el frío. Bueno, hoy día felizmente estamos con mejores temperaturas. Bueno, y comenzamos, si estamos comenzando, hablando del mes de julio, estaba escuchando a Julio Iglesias, una canción romántica, que incluso da mucha nostalgia escucharla, porque la canción se llama 33 años, y él dice que los 33 años es la mitad de su vida. Esta canción él la grabó el año 77, el año 77, vale decir hace 48 años. Julio Iglesias hoy día tiene ya 81. Así pasa la vida, estimados auditores. Así que estamos comenzando este programa el día martes, saludando a mi buena amiga Andrea, que está por Zoom. Ella está en Yanquihue, ¿es cierto? Ahí frente al lago Yanquihue, los volcanes, la cordillera. ¿Cómo está, Andrea? Bien, Hardy, bien. El día exquisito hoy día, y la verdad, estaba recordando que sí, el tiempo pasaba volando, porque yo me acuerdo cuando Julio Iglesias vino la primera vez al Festival de Viña. Estupendo, regio, cabrito. Y yo me No, yo acuerdo creo que muy tú no, bien. no, yo creo que tú Y no quiere decir nacías, que estoy muy vieja. no, yo creo que tú no nacías cuando vino. La primera vez que vino fue el año 71, porque o el año Ah, nací en 70, 71. ¿Y uno. ¿Y por qué me acuerdo del tan cabro? porque él Los ganó, él vino 80. porque ganó el Festival de Benidorm. Y Benidorm tenía un convenio con el Festival de Viña, entonces él vino porque él había antes sido futbolista, no pudo jugar por Real Madrid, en fin, ganó el concurso, cierto, de Benidorm, y ahí vino el Festival de Viña, creo que el 69-70. Tú todavía no nacías, tú eres muy joven, Andrea. Tú Qué bueno, es una buena noticia entonces. te debes recordar tal vez el mejor Festival de Viña, que fue el año 81, Puede cuando ser. vino Julio Iglesias, del Puma Rodríguez, Miguel Bosé, que fue el año como más espectacular del Festival de Viña. Grandes artistas, Grande artista. artistas. Oye, y vamos a saber cómo quieren a Julio Iglesias allá en España, po. Sí, pero mira, te voy a pedir que mejores tu conexión, Andrea, en una de esas, porque estamos con un poquito de... Hay un poquito Dice, de intermitencia. Bueno, mire, vale. ya, el domingo tuvimos elecciones, tuvimos un amigo, este caballero sociólogo, analista, estos días está, pero todo el mundo lo está entrevistando. Son las 10 de la noche en Valencia, vale decir, son 6 horas más tarde. Así que queremos saludar a Alberto Mayol Miranda. ¿Cómo está, Alberto? Muchísimas gracias por esta conversación que tendremos hoy día martes. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué tal, Hardy? ¿Qué tal, Andrea? Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Y El bueno, gusto. y Julio Iglesias aquí sigue siendo Julio Iglesias. O sea, está la monarquía y la otra monarquía es Julio Iglesias. O sea, Sí, po. Y bueno, y Rafael sigue cantando. Y Eh, Rafael. Alberto, mira, antes de meternos en los temas de las postprimarias, en fin, dos cositas sobre España. ¿Cómo está soportando el calor? Porque sé que parece que hay una ola de calor impresionante, ¿cierto? En todo el Mediterráneo. Y segundo, la segunda pregunta, mira, ayer la mano derecha o la ex mano derecha de Pedro Sánchez, ¿cierto? Santos Cerdán, entró en prisión, ¿cierto? Está preso. ¿Y cómo eso está afectando, no sé, la corrupción al gobierno del PSOE, a Pedro Sánchez? Lo primero, el calor, y segundo, lo que está pasando en España sí. en materia del PSOE. Bueno, hay una ola de calor importante. Aquí no llega tanto, porque es costa, entonces naturalmente hay un poquito de, aunque el Mediterráneo en esta época está con 30 grados de temperatura el agua, pero igual algo templa, ¿no? Eh, yo estaba hablando en la tarde con un periodista que está en Francia y me decía que está en el norte de Francia y la ola de calor era terrible. Así que estamos con una ola de calor muy fuerte, efectivamente, y en algunas ciudades realmente dramáticamente, porque además en muchos lugares se producen unas cosas que aquí se producían normalmente en agosto, cuando es la época de más temperatura, que, que son como en los atardeceres.
colapsa el clima, como que llega un momento en el cual se forman trombas de viento, se forman trombas, todo por exceso de calor en el contacto con el agua. Entonces es bien sorprendente estar en la playa a esa hora, 6 7 de la tarde, y empezar a ver toda clase de fenómenos climáticos Mm, extremos, pero acotados a un espacio muy chiquitito. Entonces, la verdad es que está bien sorprendente porque estamos recién entrando en julio y las temperaturas, como les decía, que son más fuertes son a mitad de agosto aquí. Y así que esto es equivalente a estar el 1 de enero para efectos climáticos para nosotros, digamos, y resulta que en febrero siempre hace más calor, pues. sí. Entonces, Y lo de Qué Santos brutal. Cerdán. no, mira, la crisis del PSOE es una crisis terminal. ¿Ya? Todos apuestan a que Sánchez, que es un gran jugador de crisis, pueda sortear algunas de las consecuencias, pero no va a sortear todas las consecuencias. Los casos de corrupción vinculados a Sánchez le llegan todos muy cerca. Están, está su esposa, está su hermano, está el ministro, uno de los ministros más cercanos a él, está el segundo ministro más cercano a él, ambos los encargados operacionales del partido, o sea, los encargados de funcionamiento del Partido Socialista en determinados momentos, y además están explicitados en prensa con grabaciones, con todos los operadores políticos. Sí, La suma es brutal y, y la corrosión que está viviendo Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español es enorme. Lo más probable es que, a mi juicio, no hay ninguna posibilidad de que no caiga el gobierno. Lo que pasa es que en la medida que apretan los socios y le van sacando un poquito, van ordeñando, digamos, para mm, poder obtener más beneficio, y mantienen a Sánchez en el poder, porque esto recordemos que lo tiene que hacer caer, que parte de los votos que constituyeron el gobierno para Sánchez se salgan, ¿no? Eso tiene sí, que ocurrir, porque es una democracia parlamentaria, pero hoy día es un zapato chino, porque Sánchez no puede hacer un voto de confianza. El voto de confianza es cuando él le pide al Congreso que lo respalde y tiene una mayoría en el Congreso que lo respalda. Y tampoco la oposición puede hacer un voto de censura porque no hay votos ni para la confianza ni para la censura. Entonces, en ese espacio intersticial todavía navega Sánchez, pero es algo que no parece tener mucho destino porque en algún momento empezarán a perder votos no sí. solamente el PSOE y Sánchez, sino que van a empezar a perder votos los socios. Especialmente Izquierda Así Republicana o Bildu, ¿cierto? Que son los sectores de o el Partido izquierda. Nacionalista Vasco, que yo también lo Claro, veo como un candidato fuerte, y no me extrañaría, fíjate lo que te voy a decir, no me extrañaría, porque Sánchez no es que ha tratado muy bien a sus socios, no me extrañaría que incluso por izquierda hubiesen quienes le quitan los votos. mira, porque el caso de Yolanda Díaz, que después podemos compararlo con el caso chileno, pero no sé si leíste lo que planteó hoy día Javier Cercas, o cómo se, que este Había famoso cerca, sí. escritor, ¿cierto?, que escribió Los soldados a la mina, le dice derechamente que debiera dimitir Pedro Sánchez, pero es una crisis bien profunda lo de España, Alberto, ¿ah? No, muy profunda que se sostiene básicamente porque España ha estado económicamente muy bien estos últimos años. Y en ese contexto, entonces, el gobierno también tiene un espacio de respiro. Y además estos días están con una cumbre y por tanto todas esas cosas cambian un poco el panorama, pero tener un ministro preso, o sea, ministro hace un par de semanas, o Mm, sea, un ministro clave, importantísimo, cercano al presidente, no está fácil, no está fácil. sí. Andrea, Alberto, y será como acá, que de repente influye el verano, que queda todo medio paralizado, no tengo idea cómo será en España, una cosa, Sí, eso y lo otro. Nosotros tuvimos una entrevista contigo, no la última, la anterior, creo, no sí. me acuerdo bien, pero fue hace un tiempo y estaban en este mismo zapato chino. ¿Cuánto puede durar esto? No, yo creo que inteligentemente Núñez Feijó, que es el jefe de la oposición, no ha cedido a empezar a tratar de apresurar el proceso porque se va a caer solo. Entonces lo mejor es dejarlo tú a veces cuando estás en crisis, si le regalas un conflicto a alguien, el conflicto se Mm. convierte en una competencia y en la competencia alguien puede meter un gol y te puede cambiar la estructura del conflicto. Entonces lo está dejando caer solo porque todas las semanas van saliendo cada vez más gente y se está formando además una oposición dentro del Partido Socialista. Entonces, en el fondo, Núñez Feijó tampoco está apresurado
es Vox los que presionan, pero en realidad Núñez Feijóo asume que el Partido Popular esto no lo tiene que ver hasta, o sea, lo va a seguir trabajando, pero pensando en octubre, noviembre. Alberto, Ujú. metámonos por favor en la situación chilena. Mira, tú diriges cierto Cosa Nostra que hacen encuestas y sin duda, no porque estés tú acá, fue la encuesta que fue la más asertiva, que era que según muchos encuestólogos era muy difícil hacer una encuesta porque era primaria, un sector oficialista, voto voluntario, no se sabía el porcentaje, en fin, y fueron muy asertivos. O sea, que sí que te felicito, Alberto, sobre el Muchas gracias. particular y la rigurosidad, ¿cierto? En este caso de Cosa Nostra. A ver, ¿por dónde empezamos? A ver, mira, la baja participación, el triunfo de una candidata del Partido Comunista, el desplome no del centro izquierda, qué pasa con el Frente Amplio, qué ganó la personalidad de Janet Jara o ganó un voto más de izquierda, en fin, mira, yo sé que por dónde agarramos lo que está empezando a ocurrir desde el domingo acá en Chile, Alberto Mayol. Sí, despejemos varias cosas. Mira, primero, la votación para mí es normal, o sea, no fue ni baja ni alta, digamos, no, es normal. Es normal porque es una primaria que tiene un problema, ¿ya? Un problema simple. Eh, van, va solo un sector a primaria. Entonces, no tiene un escenario de conflictividad que aumente la votación. Cuando tú tienes una competencia por este lado y por el otro, las dos primarias se alimentan, ¿ya? Les permite un juego. Pero teniendo solo un sector, es bastante más aburrido, ¿ya? Finalmente hay un par de escaramuzas, naturalmente, pero es bastante más aburrido. El enemigo no se ve, no está ahí. Entonces, cuando la derecha definió no hacer primaria, en ese momento esta primaria quedó un poquito sin la posibilidad de crecer mucho. Nosotros calculamos efectivamente que iba a votar entre 1.200.000 y 1.400.000. Eso fue lo que dijimos, Mm, porque veíamos que los que iban a votar en este escenario más aburrido era la gente que había ido a votar siempre, 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 o Ujú. sea, todas las otras primarias, había ido a las primarias, son gente que le gustan las primarias, ya, ese grupo. Es gente que además vota, dice que está seguro que va a ir a votar a la primaria, también es una variable. Y en tercer lugar son personas que están en un espectro dentro de la izquierda y un poquito de centro izquierda, pero no toda la centro izquierda, ¿ya? Entonces, nosotros calculamos con ese modelo y nos daba alrededor del 10-12% del padrón, ¿no? Eh, entonces, como voto posible. Y con esas combinaciones nos daba efectivamente un triunfo muy claro de Janet Jara. Entonces, lo primero es que yo creo que no es una cantidad particularmente baja, creo que sencillamente es una cantidad razonable para el clima que había. Ahora, vamos al tema de fondo. Eh, Janet Jara hace 6 semanas marcaba 22 puntos y Gonzalo Vintes marcaba 22 puntos, ¿ya? O sea, esto ocurrió ahora, mm. ¿ya? Y tiene que ver con una disputa central que Janet Jara logró convocar, que es cuánto te haces cargo, o sea, qué valores tú puedes aportar a una candidatura donde prácticamente además nadie tenía muchas propuestas todavía, ¿no? No había un programa de gobierno, no había una cosa más armada, ¿no? Hay que decirlo además, que fueron campañas bien poco estándar profesional, ya, para ser honesto. O sea, no, Mm. si uno mira campañas internacionales, qué sé yo, está muy lejos de un estándar en redes sociales, en televisión, en fin, con todos los medios que te otorga el sistema. Tener una franja televisiva es espectacular, digamos, y tienes mucho que hacer ahí. Pero bueno, mira, yo creo que aquí triunfaron los errores, ¿ya? Eh, o sea, triunfaron los errores porque los que definieron la elección fueron los errores. Carolina Toá tenía todas las condiciones para ganar, pero tomó la decisión de leer la historia como que los concertacionistas, que son muchos, votan por concertacionistas. Esto suena muy lógico y parece bastante inteligente de parte de ellos apostar a los concertacionistas, que son muchos,
y que podrían votar por concertacionistas, pero resulta que hay un pequeño detalle, no es así. Resulta que los concertacionistas, que son muchos, y eso es cierto, no votan por concertacionistas porque los odian, A ver, ¿ya? ¿cómo eso? Eso. Claro, vamos a decirlo así, el votante concertacionista, la concertación sociológica, ¿Sí? ¿ya? Mm. No coincide con la concertación política, porque ellos sienten que Así este es. proyecto, que era un proyecto espectacular en la historia de la humanidad, Mm. ¿ya? Fue frustrado por esas élites que empezaron a conducir el proyecto de una manera irresponsable, que cayeron en casos de corrupción, ¿ya? Que dejaron de entender una relación con las problemáticas de la ciudadanía, que retrasaron todo lo que pudieron un conjunto de derechos sociales que eran necesarios de involucrar, ¿ya? Y que en el fondo, entonces en el fondo hay una distancia sideral entre los concertacionistas por espíritu y los líderes concertacionistas. Entonces, cuando Carolina Toa toma la decisión de flanquearse solo, única y exclusivamente por esos nombres del concertacionismo, ¿ya? Incluso por nombres que ni siquiera tenían votos asociados, o sea, gente que, tecnócratas, concertacionistas, no hizo sino ir a buscar el menor, la menor bolsa de votos que existe en el sistema. O sea, fue a buscar exactamente, dijo ya, yo tengo un supermercado, quiero convertir el supermercado en mini market. Esa fue la decisión que se tomó en su comando. Bueno, y por otro lado, Gonzalo Winter, en un fenómeno que yo casi lo califico de un fenómeno de psicología social, nos hizo una campaña donde básicamente nos dijo, casi No le voten faltó por mí. decir, no, dijo, estamos en 2021 en el mes de Mm. abril, Mm. estamos a punto de hacer una nueva constitución, estamos a punto de gobernar, ¿ya? Y vamos a hacer el futuro. Gonzalo, eso ya ocurrió, y un año después se había farreado la Convención Constitucional, y un año y medio después se habían farreado el gobierno de las transformaciones, y terminaron teniendo que emigrar a un gobierno que se felicita por la normalización y no por la transformación, ¿ya? Entonces, no se puede hacer una campaña negando una realidad tan grande como esa. O es un fenómeno politológico absurdo, o es un fenómeno de narcisismo campante, ¿ya? Entonces, es realmente lamentable ese camino. Por tanto, Janet Jara se encontró con la posibilidad de capturar muchos votantes, y además lo hizo exorcizando gran parte de los pasivos que tenía, enfrentándose en la interna con el Partido Mm. Comunista para poder efectivamente hacer su campaña en su ruta, y haciéndolo además todo en un buen tono. Incluso cuando fue dura, lo hace con una cierta amabilidad, sin una Mm. agresividad. Y por tanto, une esta necesidad de una transformación con una cosa que te da cierta certidumbre. Ella negoció con la derecha, negoció con el empresariado, tuvo la capacidad, nunca tuvo miedo a reunirse, ¿ya? Como muchos ministros que andaban como, no, porque cómo me reúno, cómo lo hago, ¿no? No, ella supo hacerlo, y eso se premia en momentos de crisis como esto. Por tanto, es bastante, al final fue bastante lógico, y nos Mm. parecía tan evidente, fíjate, que su curva de crecimiento era extraordinaria, que no solamente nosotros cuando hicimos la encuesta, al final hicimos un modelo, porque como nosotros medimos hasta 10 días antes, ¿ya? Entonces nos quedan los últimos 10 días, y calculamos los últimos 10 días, y calculamos que iba a crecer, si seguía así, iba a crecer 8 puntos más, iba a llegar a 60, que fue lo que ocurrió. Entonces, efectivamente, ella entró en constituirse un poco en fenómeno. No sé si le va a dar para constituirse en Mm. fenómeno en lo que viene. Andrea. Alberto, eh, Sí, cuando parte esta campaña de primaria, ¿cierto? Y parte Inter con esta estrategia, no sé, uno piensa, bueno, le está hablando a sus nichos, porque es primaria, no tiene que hablarle al sí, país, no tiene que... Entonces, eso uno lo linkeaba con este 30% eterno entre el 26 y el 30 de aprobación del gobierno. ¿Tiene algo que ver? O sea, ¿eso también se movió ahora de alguna manera? ¿No tiene nada que ver con esto? Porque quizás no era
muy descabellado pensar que Winter le hablara a ese nicho, y ese Mm. nicho también lo abandonó. Yo creo que más que abandono es la constatación de que el Frente Amplio no ha constituido un proyecto político, Mm, sino que tiene un éxito electoral, una capacidad electoral, que en este caso se vio mermada, pero, pero tiene esa capacidad electoral, evidentemente. Eh, y sencillamente, pero cuando aparece un candidato mejor, que puede representar más o menos lo mismo, se les va porque no hay ninguna razón para estar en el Frente Amplio que no sea ganar una elección para la izquierda. ¿Te fijas? Porque no hay un proyecto político. Los grandes proyectos, ¿por qué existen los concertacionistas sin la concertación? Porque son personas que tienen un proyecto político en su alma. Mm. ¿Ya? Y además, en algún momento estuvieron dispuestos a votar por esos líderes. Y ahora no están dispuestos a votar por esos líderes, pero guardan ese sueño en su alma. ¿Ya? Es muy distinto a cuando tú sencillamente encontraste un camino. O sea, encontraste un camino, te encontraste un camino sencillamente de identidad juvenil, de identidad política, encontraste un camino laboral. ¿Ya? Yo conozco un montón de personas de mi generación que hablaban todas las pestes del universo cuando nació el Frente Amplio, y hoy día ellos me andan criticando a mí porque hablo en contra del Frente Amplio. O sea, claro, pero porque trabajan allí, digamos. Entonces, Mm. entonces, en el fondo, pero eso no es un proyecto político, ¿me entiendes? Cuando el partido se convierte y el movimiento se convierte en un éxito tan grande, al final se puede convertir solo en eso y en una especie de bolsa de empleo. ¿Ya? Y no, pues la gracia es cuando tú logras construir un proyecto político. Mira lo que te voy a decir. La mayor parte de la gente no lo sabe, pero Vladimir Putin es un tipo de derecha, ¿no? ¿Ya? Sí, po. Y es un tipo de derecha. Y Vladimir Putin eh, está muy en contra de la revolución bolchevique. Pero cada vez que él habla de la Unión Soviética, Reivindica lo hace eso. con lo hace con mucho respeto. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que él dice? Lo que él dice es, mire, yo no estoy de acuerdo. Creo que la revolución no fue, que fue un error. Pero yo les quiero destacar lo siguiente, y esto no lo entienden en Occidente, dice él. No hay ningún país en el mundo que a partir de un sueño difícil, duro, que suponía grandes sacrificios, haya dado todo por más de 50 años, ¿ya? Haya estado dispuesto a todo con tal de lograr avanzar hacia ese sueño. Bueno, él entiende que él no puede ir a hostilizar a esa gente no le puedes decir, Mm. estuviste equivocado 50 años. ¿Ya? Y eso lo hace con respeto porque entiende que ahí hay un proyecto que existió, que no es cualquier cosa. Entonces, esos actos de respeto son indispensables. Y esos actos de respeto son los que, además, nunca tuvo el Frente Amplio y no los va a poder tener consigo mismo hasta que logre construir un proyecto Ya, político que, entonces, insisto, no lo tiene. metámonos en eso. Mire, bueno, estimado auditor, estamos conversando con Alberto Mayor hoy día, martes 1 de julio, analizando las post primarias. Mira, hoy día Carlos Peña, o ayer me parece, saca esta columna donde dice que es un triunfo de la personalidad de Janet Jara, no es un triunfo del Partido Comunista. ¿Ok? Eso es una tesis de él, ¿cierto? Sí, Otros plantean, no, aquí lo que es un proyecto de transformación profunda que en su minuto lo representaba el Frente Amplio, vieron que el Frente Amplio no logró lo que prometió, y tal vez con Janet Jara sí se puede hacer, además con una personalidad, como dices tú, más amable, más cariñosa, más carismática. Entonces, por eso digo, yo sé que los temas no son monocausales, Alberto, pero ¿qué sí. impactó más en esto? ¿La personalidad de Janet Jara o detrás de un proyecto político más estructural, más revolucionario? Efectivamente, ese 25% que en ese momento sacó Boris está ahí, que le da el Mm, respaldo permanente de izquierda más dura. sí. Sí, mira, yo creo que a mí me gusta mucho la siguiente metáfora, que es una metáfora de Max Weber. Una cosa es, es la locomotora y otra cosa son los rieles. ¿Ya? A ver, La personalidad de Janet Jara fueron los rieles. Es decir, gracias a esa personalidad, ella pudo navegar en unas aguas tempestuosas sin vivir la histeria, la irritación, los terremotos
de esa tierra movida, de ese mar que estaba picado, ¿no? Entonces, la personalidad le ayudó, sin duda, pero, pero los votos no salieron de ahí. ¿Ya? ¿Los votos de dónde salieron? Se los dibujo así. Lo conversaba la otra vez acá, decía, mira, aquí hay un 30% de gente que son gente que era concertacionista, que no está dispuesta a votar por la concertación, pero que sigue los valores de la concertación, y esas personas están buscando un destino y son los que definen las elecciones. Estas personas, para decirlo en simple, votaron por Bachelet, votaron por Piñera, después estuvieron contra Piñera muy fuerte para el estallido social, pidieron un cambio constitucional, apoyaron el proceso constitucional, Votaron votaron por la rechazo. lista, votaron por, pero antes votaron por la lista del Sí. pueblo, votaron Sí. por, ¿ya? Por el Frente Amplio, qué sé yo, por el Partido Comunista, y después fueron y dijeron, no, esto fue una locura, se volvieron locos, rechazo, pero votaron por Boric, ¿ya? Mm. Y después de eso fueron a buscar a Kast, y votaron por Kast, y le dieron la oportunidad a Kast, y Kast desaprovechó la oportunidad del Consejo Constitucional. Entonces, y después de eso, y ellos rechazaron ese otro proyecto también por extremo. Estas personas están buscando su destino. Y normalmente antes de que lleguen las elecciones están con gente un poquito más de centro. Toá, Matei. Pero cuando se acerca la elección empiezan a navegar en distintas aguas. Empiezan a ver distintas cosas. ¿Ya? Y entonces aparecen es la posibilidad de ir a buscar algo. Siempre, si ustedes se fijan, en todo este proceso siempre se produce cambiarse de lado y además buscar algo nuevo. ¿Ya? Entonces, la novedad que ella representaba, la novedad de su forma de gestión, que no era, el hecho de que no fuera clasificable, probablemente fue un valor, que normalmente en Chile es un antivalor, pero fue un valor que no haya sido, no puede ser clasificable claramente, como una comunista de libro, Mm. como Jadwe, ¿ya? Sino como una persona que en algunos aspectos es más socialdemócrata, en otros lados es más firme, así como Gladys Marín, pero con un sentido bien humano, bien tranquila. Todo eso, todas esas combinaciones inclasificables efectivamente ayudaron mucho, pero la gente está buscando alguien que resuelva, y nunca hay que dejar de olvidar esto, la crisis institucional Mm. que comienza el 2011 y que se arrastra hasta el día de hoy y que no ha sido resuelta. Y por tanto, ir a votar por los que ya han estado suena un poco raro y la gente vota por algo nuevo. Está Esa es bien. la locomotora. Alberto, Sí. Alberto, perdón, ¿cuántos son estas? ¿Qué porcentaje más o menos? Y El- esto un poco es lo que le pasó a Meo cuando partió, o Parisi cuando partió, estas como sí. sorpresas. Sí, sí, ese porcentaje es un 30% de todo el sistema. O sea, es el paquete más grande porque los otros, hay 6 paquetes de votos y el paquete más grande es este, tiene 30, los otros tienen 15, 16, 13, o sea, algunos tienen 8. Entonces, es lejos el paquete más grande. Entonces, y en ese sentido, la cantidad de votos que hay ahí no solamente es importante, sino que además son muy difíciles de capturar y son muy difíciles de retener. ¿Ya? Entonces se generan climas y esos climas son muy importantes y entonces ese es un primer factor que hay que considerar. Ahora, yo tengo la impresión de que el problema que hay es que no se le sabe hablar a este Mm. grupo. ¿Ya? Sí. Este es un grupo al cual hay que, o sea, a los chilenos en general hoy día no se nos sabe explicar que por dónde hay un camino. Tenemos una élite, diríamos así, una élite política de focus group, que escucha lo que dicen en los focus y lo repite, ¿ya? Sin agregar valor. Entonces yo creo que ahí está la explicación de la búsqueda de nuevos horizontes. Alberto, mira, después creo que nos metamos a ver qué pasa en las oposiciones, pero mira, antes de eso, ya podemos decir que un Frente Amplio que está hoy día en busca de su destino, como que volvió nuevamente, ¿cierto?, para atrás ya. Tenemos un Partido Comunista que tiene una candidata, un hecho inédito en la historia de Chile, en los 103 años del Partido Comunista, primera vez que tienen un candidato presidencial para la pole position. Y mira, y tenemos una centroizquierda, o no sé si ex concertación, que Max Colodro dice, este resultado es la lápida del socialismo democrática. ¿Tú crees esa afirmación tan firme de Max Colodro, por ejemplo? No, yo creo que esta elección, como toda primaria,
es un síntoma y no define tantas cosas. Pero lo que sí es cierto, pero eso es cierto hace rato, es que la centroizquierda política debe preguntarse Mm, eh, por qué, estando parados en el lugar con más votos de todo el sistema, todavía hoy, allí es donde hay más votantes, por qué estando allí no son capaces de tener partidos que vinculen a esos votantes, no son capaces de tener líderes nuevos que vinculen a esos votantes. Es decir, la magnitud del fracaso en ese sentido es tan grande que cuesta entender eh, la falta de conciencia. Estamos hablando de que hoy día son ruinas políticas, ¿ya? Es una visita mm. a una ciudad como Roma, pero más fea, digamos, ¿ya? Entonces, donde tú tienes ruinas políticas como la democracia cristiana, el Partido Radical, ¿ya? El PPD, ¿ya? Que además es un partido relativamente nuevo y está en ruina, y además, y un partido socialista que no tiene resuelto su destino, No, que no, todavía está en la disputa entre los flagelantes y los sí, complacientes, lo ¿no? sé. Entonces, es muy, muy complejo el panorama de ellos porque no están, porque además no tienen la conciencia de la magnitud de sus errores y de la falta de plan de trabajo para poder ofrecer a ese electorado tan grande, tan interesado, una propuesta razonable, Claro, sensata. es como la polémica, o sea, es como siempre va a estar este clivaje entre un Oscar Landerreche y un Camilo Escalona, por ponerlos con rostro, ¿no? Eh, Claro, un Landerreche claro, pero ¿o no? sí, yo creo que sí, pero fíjate que incluso esos son dilemas que están dentro de unas eh, ciertas formas de hacer política, pero doctrinariamente tú podrías tener ciertas definiciones claras. Y esas definiciones claras, para decirlo en simple, ¿no? Para decirlo en simple, si tú eres un partido muy institucionalista, si tú eres un partido que en el fondo, como también pasó con el PSOE en España, en su momento se convirtió en un partido, digamos en jerga chilena, portaliano, ¿no? Se convirtieron en un partido institucionalista, muy legalista, qué sé yo, que no va a andar con experimentos raros, ¿ya? Bueno, si eso es así, entonces tú tienes que tener muchas dudas y no pocas si tú quieres relacionarte con liderazgos que sí están dispuestos a saltarse algunas de esas vallas, a no mirar los mismos, no tener la misma perspectiva respecto a esos temas. Entonces, el problema es que nos acostumbramos a acuerdos electorales. eh, Como se burló fuertemente en su momento Guterres Martínez, me acuerdo cuando asume Bachelet el 2014, y le dicen, sí, pero aquí la candidata, la presidenta es Bachelet, le dicen en una entrevista, y él dice, sí, pero ¿sabe qué? Esto es un contrato de arriendo, esto no es un matrimonio, dice. Esto es un contrato de arriendo. Un contrato de arriendo significa nosotros, los partidos, arrendamos a este rostro, ¿ya? Lo ponemos por delante, pero esta cosa es lo de siempre, ¿ya? Bueno, desgraciadamente la política está bastante así y hace que nadie por un contrato de arriendo construye Claro. un proyecto, ¿no? Tan Alberto, grande. Alberto, mira, ya tengo la candidata oficialista en Jara, que es cierto del Partido Comunista y del oficialismo. Por el lado de las oposiciones, el candidato más expectante es José Antonio Cast. Mira, estuvo en Chile este Amador Fernández Sabater, un filósofo español, ¿cierto? Y él dijo una frase que a mí me la tengo guardadita. Dice, el mundo no Mm, está hoy para moderados. Que hoy día no está para la moderación, que hoy día los mm. que ganan son los extremos. Acá hay la que verá la G. ¿Tú compartes esa Sí. afirmación de Fernández Sabater? Sí, nosotros son los extremos. Fíjate que nosotros lo que hicimos, lo tenemos medido eso en términos de lo que llamamos los tres sectores disruptivos y los tres sectores más institucionalizados, ¿no? Y los sectores disruptivos hoy día suman en, en cantidad de gente el 70% del electorado. A veces algunos de los disruptivos votan por no disruptivos, pero son personas que están en un estado disruptivo, que están efectivamente con una perspectiva, una mirada colapsista, una mirada de que por qué no se va todo al carajo y después partamos de nuevo, ¿no? Eh,
Y entonces tú le dices, oye, pero entonces vamos a quitarle el tapón a la tina y vamos a botar el agua con la guagua. Y te miran con cara, mira, quizás sí, ¿me entiendes? Entonces, en el fondo, es un momento de pérdida de certidumbre y de pérdida de claridad. Eso se llama, en términos técnicos, sociológicamente, malestar social. Malestar social no es gente que tenga hambre, malestar social no es gente que tenga los problemas sociales, sino que teniendo problemas sociales, dejan de entender para qué existen las instituciones y las autoridades. Y en el marco de eso aparece una conducta disruptiva que en el fondo no es votar por alguien que te construye un futuro, sino que es votar por alguien que represente tu rabia en este instante. Una especie de película, una obra de teatro que te haga exorcizar por un rato tu sensación de malestar. Entonces, esa población está votando de manera poco racional, ¿no? Poco racional, sumido en una confusión muy grande, y los candidatos en general, que de los sectores más institucionalistas, empiezan a copiar a los disruptivos porque se dan cuenta que tienen votos eso. Entonces dicen, no, esta es la moda de ahora. Y empiezan a hacer lo mismo y pierden horrorosamente. Entonces, Mm. ese es un poco la historia de cómo está funcionando esto. Está pasando en todo el mundo y efectivamente se traduce visiblemente en que la moderación sea como media ridícula, ¿no? Mm. Media absurda. Que no es lo mismo, pero que lleva un populismo, ¿no? Y ayer escuchaba a alguien, y creo que no fue solamente una persona, y no me acuerdo si tú también lo dijiste, hablaban de, no sé, los partidos de centro, amarillo, demócrata, o el centro quedó huérfano. Entonces, alguien decía, pero es que quizás no hay centro nomás, po. Es N- n- que, a ver, claro, Hay sí y gente no no. sabe, no responde, pero no que sean de centro, No, no lo que sé. pasa es que nunca se ha configurado, nunca ha sido cierto que hay, desde hace mucho rato, desde el 2011, no hay un centro que sea politológico, no hay un conjunto de partidos de centro que representen a alguien, ¿ya? Ujú. Son marcas. Como son marcas históricas, algunas de esas todavía tienen un peso, una cierta gravitación, pero en realidad prácticamente nada. Lo que pasa es que el centro no está vacío de proyectos, pero no está vacío de votos. Está bien, sí. Pero entonces, disculpa Alberto, te voy a interrumpir, pero Sí, entonces yo vuelvo a mi tema que yo soy majadero, dale. que es probable que en el centro, o sea, mira, así como el tema de dejar, el tema de casi un tema de personalidad, el tema de Donald Trump, un tema de personalidad, Milei, una personalidad, Bolsonaro, lo fue Orban, en fin, y también por otro lado, Hugo Chávez, personalidades, carácter, fuerza, es probable que en lo que se llama centro político hayan personas, corpóreos, ¿cierto? Seres humanos, que con fuerza hablen desde el centro, desde la moderación, no sé si me explico lo que quiero decir. Vale decir que yo creo que hay expresión política, pero no hay personas que tengan ese, que hoy día no están, no sé dónde estarán esas personas. No, ¿sabes lo que yo creo? Yo creo que no es el problema de las personas, sino que hay un problema muy grande que no se ha dimensionado. La política solo otorga sentido cuando tú como ciudadano logras ver que existen políticas públicas. ¿Ya? Cuando tú dejas de hacer políticas públicas, ¿ya? Tú puedes tener la polémica que quieras respecto al sistema de concesiones de lagos y qué sé yo. Puedes tener la polémica que quieras. Y lo más probable es que los dos lados tengan razón. Yo creo que las concesiones fueron un tremendo avance para Chile y las concesiones se pagaron precios que no tenían que haberse pagado. ¿Ya? Y además probablemente hubo corrupción, probablemente hubo corrupción. Las tres cosas pueden ser ciertas, pero tú tuviste allí una perspectiva, Ok. una doctrina de cómo un gobierno interviene en las políticas públicas y cómo resuelve un problema y le otorga a Chile una matriz de logística como son las carreteras, que podrían haberse hecho muchas más cosas, indudablemente, pero es una política pública. Nosotros nos estamos quedando sin políticas públicas y por tanto es más difícil para la gente entender. Entonces los moderados, ¿qué hacen? Los moderados aparecen diciendo cosas moderadas, que siempre son muy aburridas, ¿ya? Y hablan de lo tanto que gritan los otros, ¿ya? Y la gente los ve, les encuentra toda la razón y los olvida porque si no gritan no te acuerdas. Sí, Pero si vos. esa persona llegara con un proyecto, si esa persona llegara con tres proyectos, si esa persona te dijera cómo Chile va a crecer al 5%, si esa persona te dijera cómo se va a poder aprovechar
la minería del norte y la Mm. energía, la capacidad de energía renovable para producir encadenamientos productivos para que Chile crezca en tales y tales Mm. comunas, en tales zonas, si te dijeran eso, tú quizás pondrías atención. Tal vez sería aburrido varias veces, pero a la larga tú dirías, bueno, pero por lo menos aquí hay O algo. sea, la O si gente, te o hablan sea, de educación. lo que tú dices es que la gente lo que está esperando es que alguien le diga, hey, ¿cómo van a funcionar las cosas? ¿Cómo podemos...? Obvio, ¿O no? O sea, claro, un poco como lo claro. básico, ¿cierto? Claro, porque hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Llevamos 6 meses en que se levantan en la mañana, te gritó alguien en un programa una cosa a distancia para poder subirla como un reel en Instagram, y entonces tú armas el reel contrario, ¿ya? Y sales a hacer una declaración altisonante y criticas al otro, y el otro responde y así. Y obviamente a nadie le interesa eso. A nadie le interesa si tú lo que te interesa es tu país, ¿no? A ti lo que te interesa es que mañana tú vayas a un colegio y tengas un buen colegio. A ti lo que te interesa es que mañana tú vayas al CESFAM y tengas un buen CESFAM. Eso es lo que te interesa. Ah, Entonces, cuando tú empiezas a tener una mala o una opereta ridícula, ¿ya? Bufa, ¿ya? Pero que no da gracia, ¿ya? Con malos ejecutantes además, ¿ya? Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Ya? Si nosotros salimos de ahí y empezamos a pensar en los proyectos que nos vienen, o sea, Chile va a recibir 110.000 millones, 120.000 millones de dólares en inversión en 10 años solo en minería, ¿ya? Solo en minería. Eh, y va a recibir en muchas otras áreas, muchas otras inversiones en energías renovables, qué mm. sé yo. Bueno, a ver, ok, tenemos diseñado el plan para que ese proceso conduzca, que no es obvio, no solo al crecimiento del PIB, sino que al desarrollo. ¿Lo tenemos pensado? No lo tenemos pensado. Hace un par de años nos tocó un año que íbamos a tener déficit y de repente aparecieron unos cheques de mucha plata que por el litio y pagamos toda la cuestión y quedamos con superávit, pero no teníamos idea, no teníamos la menor idea de que íbamos a tener esa situación. Eso no nos puede pasar. Mira, Entonces, porque eso nos puede pasar como buena noticia, pero nos puede pasar como mala noticia. Alberto, en este paisaje, mire esta foto, Janet Jara, está José Antonio Cast, está Evelyn Matei, está Johannes Kaiser. Falta, es probable que aparezca el Meo, es probable que aparezca Harold May Nichols y Franco Parisi. Ya, estamos ahí hablando de 7, Sí, ¿cierto? Y de esos 7, podríamos decir que 6 están en el mundo, no, 5 están en el mundo más bien de las derecha y centro derecha, porque los otros están, ¿cierto? El Meo sí. es un jugador que, bueno, mueve su ficha por todos lados. Ya, ¿cómo ves tú ese panorama, esa foto ahí con esos personajes? La vez pasada tú le pusiste un par de fichas a Harold May Nichols, que podría, si junta la firma, tal vez, mira, él, hay una imagen con él positiva, trajo a Bielsa, fue una época bonita, buena, en fin, las cosas se hacían bien. No sé qué está pasando con Evelyn Matei, que tal vez perdió fuelle. Cast aparece una vez a la semana con cosas como, mira, como bien, bien formal, no se mete en polémica. Kaiser está Mm. ahí tratando. ¿Cómo ves tú esa foto de todos estos personajes, Alberto A ver, Amayol? yo despejaría ciertas cosas. Primero, nunca ha existido la posibilidad hasta que se habla de que lleguen dos personas de derecha a segunda vuelta. No Mm. existe, no ha existido ni existirá. ¿Ya? Eso primero para empezar a hablar. En segundo lugar, las novedades, hasta el momento, lo que yo las he medido, he visto su potencial. Creo que Harold tenía muchas posibilidades de hacer una entrada más interesante. Creo que no ha hecho una buena campaña. Creo que no la va a hacer porque me da la impresión de que no lo sabe, no sabe cómo hacerlo. Es natural, no es su mundo. ¿Ya? Y no ha configurado las condiciones para eso. Las candidaturas son muy demandantes y la gente tiende a confundirse y a hacer cosas que no sirven. Realmente el aprendizaje ahí es muy importante. Ahora, el escenario actual es bien simple. El escenario actual es que en este momento está pasando a segunda vuelta Janet Jara con José Antonio Cast y ese resultado, si bien estaría ganando Cast por poco, es un escenario que es propicio para Janet Jara en términos de poder disputar. José Antonio Caz fue un muy mal jugador de segunda vuelta, Sí. podría no serlo de nuevo, podría ser de nuevo un mal jugador en segunda vuelta, y Janet Jara sabemos que es una buena electoralista y por tanto podría tener posibilidades en ese sentido. Ahora, si se da lo que ha sido la tónica durante muchos meses, y esta crisis de este momento se supera por el lado del comando de Evelyn Matei y entra en una estrategia un poquito más obvia, porque hay cosas que son bastante obvias que no se están haciendo. Bueno, en ese camino, Evelyn Matei
recuperaría, a mi juicio, con cierta facilidad su predominio por derecha, sobre todo si van tres candidatos, como parece ser que así será. Y luego de eso, en segunda vuelta, ella gana con mucha distancia. Ahí sí que ella gana con 8 puntos de distancia, 9 puntos de distancia a Janet Jara. Y podría Janet Jara un poco recuperar algo de ese espacio, pero es mucho más difícil, ¿no? Cuando ya tiene una distancia de esa magnitud. Esos son los escenarios que existen. Pueden haber jugadores que despunten, que muestren una cierta capacidad, pero a mi juicio los fenómenos del año ya se configuraron y son, aunque no saque tantos votos, es Kaiser, un fenómeno, y el otro fenómeno ha sido Janet Jara, y el resto no le veo muchas probabilidades. Alberto, una última pregunta, nos queda poquito tiempo, pero estoy como un poco angustiada, Que tú, porque, a ver, tú, esta cosa y discúlpame, voy a volver un poquito atrás, esta cosa de este 30% que busca un camino, una respuesta, una política pública, y ahí se vuelve a tu tesis de ¿para qué está el Estado? ¿Para qué está esta gente si no hace nada? ¿Para qué si no resuelve el malestar social? Por otro lado, no saber administrar la crisis, en fin. Pero, por ejemplo, cuando yo te empecé a seguir más Mm. y estabas tú en esta propuesta con Joaquín Lavín, Sí, que fue fabulosa y era alucinante, hay cabezas, hay caminos. Eh, que es un problema de comunicación, es un problema mundial, redes sociales. Nosotros somos medio lesos, porque también, ya, está bien. O sea, yo siempre le digo a Hardy, el votante en Chile, y quizás en todo mm, el mundo, pero es muy raro, va de acá para allá, lo que tú nos decías antes, pero, pero, ¿por qué mm. tan así? O sea, finalmente, como somos los ciudadanos los que no damos gobernabilidad a nada tampoco. Mira, yo No creo sé. que hay dos factores. Uno es que este mundo que nos atrae, nos entrega noticias cotidianas, estamos muy convencidos de que tenemos que reaccionar ante la cotidianeidad, ¿ya? Que en el fondo nuestra vida es una especie de hora de incidentes, ¿ya? Y nos levantamos en la mañana, le pasa al gobierno. Yo he hablado con gente del gobierno que me dice, nos pasa esto, y le está pasando a todos los partidos políticos que se levantan en la mañana, alguien dijo una cosa en contra tuya, entonces tú saliste a responder, y todo lo que tenías planificado para ese día, que lo habías planificado 2 meses, 2 semanas antes, que tenías todo armado, ibas a viajar a no sé dónde, ibas a ir a ver a no sé quién, tenías reunión con no sé cuánto, ibas a ver un experto que te iba a explicar sobre tal cosa, lo suspendes, ¿ya? Porque hay una contingencia. Y entonces estás siempre en el día. Eso es lo primero, ¿ya? Lo segundo es que los liderazgos actuales son liderazgos, sobre todo en Chile, ¿eh? Acá en Europa no están así, ¿ah? Aquí en Europa, el líder del partido, qué sé yo, llega a la hora que quiere, entra, todos se callan, todos se toman asiento, esperan escucharlo hablar, tira la línea política, se va, se saca 3 fotos y muchas gracias, que les vaya muy bien y se va y sigue trabajando. Entonces, eso se entiende. En Chile eso no es posible, ¿no? Que mira, ni saludó, qué sé yo, no, eso no existe. Entonces, hay una incapacidad de construir autoridad que haga decir, ¿saben qué? Momentito, yo quiero hablar con estas personas que están haciendo esto, yo quiero escuchar esto, me interesa, no, pero es que mira, es que esto nos podría traer tales consecuencias, evaluemos, no, mire, las consecuencias las vemos después, pero tenemos que hacer esto. ¿Ya? Hay una capacidad de decisión que es muy limitada, que se ve en todas las decisiones que hemos visto, en estas cosas que se hacen cuando nos enteramos de cómo se tomó la decisión, de lo que se hacía con Monsalve, todas esas cosas, más allá de los grandes pecados o los no pecados, lo que sea, es evidente que hay una incapacidad de tomar decisiones, ¿ya? sobre la marcha, para poder obtener la información relevante para al final tomar la decisión correcta, ¿ya? Entonces, yo estoy viendo cuántos proyectos, cuántas cosas se están haciendo sin informes técnicos, sin condiciones. Entonces, hace falta en la parte de las autoridades un cierto nivel de escucha. Yo te pongo un ejemplo. Yo asesoraba a una empresa de telecomunicaciones internacional. Ellos, a las reuniones de telecomunicaciones a nivel mundial, China y Estados Unidos llevan por un mes, dura la reunión, un mes, llevan 300 personas de delegación cada uno, ¿ya?
Chile normalmente llega a estas reuniones los últimos 5 días con una o dos personas. Llegan a firmar el documento. Bueno, les quiero decir que las telecomunicaciones incluyen la Internet y que la Internet es el futuro. Y Chile no está en esa conversación, llega a firmar los papeles. Entonces, Sí, entonces, en el fondo hay un conjunto de temas que hay que ir a mirar y yo creo que todavía estamos a tiempo, creo yo, porque además somos un país ordenado, organizado y sabemos hacer las cosas, qué sé yo. Yo creo que es un buen momento para poder decir, ¿sabes qué? Ya, pongámonos las pilas, ordenémonos y que el siguiente gobierno pueda gobernar, pero que además sepa gobernar. mira el ejemplo, Dorothy Pérez está haciendo lo que siempre deben haber hecho todos los contralores y está haciendo, yo creo Exacto, que lo básico, ¿cierto? Pues mira, está ahora exacto, está cruzando información, estos caballeros iban al casino, estos caballeros chocaron, estos caballeros viajaron, hizo una cosa bastante básica. O sea, yo creo que los ciudadanos en este exacto, país esperan que Verde. lo mínimo funcione. Que si te piden dar la hora un día sea la hora y no sea 2 meses más tarde, en fin. No, yo tengo una visión tan crítica de cómo está nuestra política, Alberto, pero yo te quiero agradecer, son las 16:52, para que sepa Alberto Mayor, mira cómo te queremos y te respetamos, nos saltamos los comerciales que son los que hacen posible todo, este ¿no? programa, así que ahora tenemos que irnos, agradecerte mucho, ya van a ser las 11 de la noche, sé que está con esa ola de calor como comenzamos, está interesante lo que pasa en España, pero muchas gracias por esta conversación de hoy día, Marte, Alberto. Gracias, Hardy, gracias, Andrea. Un abrazo, que estén muy bien. Un Eh, abrazo para ti, muchas gracias. Gracias. Querida Andrea, tenemos que irnos despidiendo porque efectivamente, mira, aquí nosotros abusamos de nuestros auspiciadores, lo que pasa es que nos quieren harto. Y yo quiero agradecerle mucho a todos Así nuestros es. amigos que nos escriben. En fin, hoy día estuvimos conversando con Alberto Mayol, que mira, estos días todo el mundo está entrevistando. Ayer estuvo en varios medios en Santiago, en fin. Efectivamente, Andrea que es muy Tarcís entretenido. Hart, parece que mañana viene agua. Puerto Montt no. No viene Está de agua. norte, ¿Está de norte? está de norte. Ya, lo que sí terminan las bajas temperaturas. Mira, tú ayer decías que tenías estufa LED y tienes estufa pellets. ¿Sí? No, leña y gas, Leña y gas. ¿No te falta el gas? No. ¿no? ¿Cómo se llaman esos balones de gas a ver, ¿cuánto? ¿28.000 pesos? ¿30.000 pesos? Todo, ¿no? Por ahí, Por ahí están. efectivamente. Ya, quería amiga que esté muy bien, ¿ah? Yo Igual. tengo que saludar a nuestros auspiciadores. Queremos saludar a Ferretería Weitzeler, siempre junto a ti, a Salmón Chilos, comprometidos con el sur y su gente. Covepa, la mejor solución para la zona sur austral. El boliche a las empanadas en Caleta de la Arena, una parte de tu experiencia turística. Multiex, producimos un salmón premium del sur austral de Chile. CREL, Cooperativa Regional Eléctrica Yanquihue. Inmobiliaria Martavit, Slash Imagina tu casa, Slash Imagina tu depto. Y trabajos en obra.cl, el portal de la construcción. Estimados auditores, si ustedes quieren ver qué planteó Alberto Mayor, por qué ganó Janet Jara, qué pasa con la centroizquierda, en fin, pueden ver en YouTube en el canal El Conquistador de los Lagos, @El Conquistador de los Lagos. Y también en Instagram, en Twitter, no es Twitter, X, Facebook. Que tengan una buena tarde, cuidarse, que estén muy bien. Chao, chao. Fueron 60 minutos de conversación